Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. El miércoles 2 de abril, Donald Trump anunció un paquete de aranceles que tendrá impacto en decenas de países y en el comercio a nivel global. De acuerdo con la administración Trump, se trata de aranceles recíprocos y por parte de sus críticos se trata de una guerra comercial o una ofensiva arancelaria. Para analizar el impacto a corto plazo de estas medidas, el posible impacto a largo plazo y los planes que estarían detrás de estas medidas de Donald Trump, nos acompaña el doctor Francisco Tudela, experto en relaciones internacionales y ex canciller del Perú. Doctor Tudela, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Bueno, empecemos con las definiciones. ¿Qué definición le parece más adecuada? ¿Aranceles recíprocos o guerra comercial o ofensiva arancelaria? Yo creo que hay varios criterios. El primero de ellos es que efectivamente había una asimetría arancelaria. Esto es, la Unión Europea cobraba aranceles altos a los Estados Unidos que no se condecían con los aranceles bajos que los Estados Unidos cobraban. Lo mismo ocurría con la China, con Vietnam, con Corea del Sur sobre todo, en fin, con una serie de países. En América Latina se ve que hay un interés particular en no gravar, por ejemplo, el Brasil, que tiene una industria del acero y que por lo tanto caería bajo la cuchilla, igual que Europa, se le ha dado el 10% como base arancelaria. Entonces acá hay un elemento central que hay que comprender. Por un lado se trata de reciprocidad y por el otro lado se trata de política internacional. Esto es, efectivamente, había una situación de asimetría arancelaria que está siendo corregida, pero por el otro lado había una asimetría que debilitaba a los Estados Unidos políticamente alrededor del mundo. Cuando, con el consenso de Washington en los 90, y después de la caída de la Unión Soviética, en el 90, que fue el 91, y el 95 con la Organización Mundial de Comercio, bueno, se piensa en lo que Foreign Affairs llamó The American Century, que lo que venía era un siglo unipolar de hegemonía americana. Pero lo que en realidad sucedió fue que al caer el comunismo, toda esta inmensa parte del mundo, que era Rusia, la China, el Asia central, Vietnam, etcétera, etcétera, despertó a esta realidad y se fue conformando un mundo multipolar. Luego, el efecto no querido de la política de Nixon y de Kissinger con Mao Zedong de separar a la China de la Unión Soviética para debilitar a la Unión Soviética y darle incentivos a la China, pues a partir de 1978 con Deng Xiaoping cobró una fuerza enorme y la China hoy produce el 73% de las manufacturas del mundo. Pero Acabaron no es un empoderándose. gran proveedor de flujos de capital, o sea que no es un competidor de los Estados Unidos, pero daba la impresión que sí. La política iniciada por el presidente Trump en realidad desde el 20 de enero, pero que ha tomado una estructura global en lo que él ha llamado el Día de la Liberación, al cual tú has hecho mención, el 2 de abril, pues evidentemente representa ya una política, digamos, que fuerza a los países del mundo a iniciar negociaciones bilaterales con los Estados Unidos para adaptarse a estas medidas arancelarias. 10% en términos arancelarios, digamos, es una cosa que se incorpora a los costos de los productos. Un comerciante, pues, vende un producto a 5 o 6 veces el valor intrínseco del producto. 10% en ese 500 o 600% lo puede cargar, como no, puede reducir sus ganancias.
A lo que voy es que no es el apocalipsis. Acá hay una guerra política entre los detractores de Trump y los partidarios de Trump. Hay que tener la cabeza fría, no estar ni con los partidarios de Trump ni con los detractores de Trump. Y hay que comprender que los Estados Unidos pueden cambiar el sistema de economía política del mundo como lo han hecho varias veces a lo largo del siglo XX, pero el mundo no puede cambiar la proyección económica de los Estados Unidos, que es global. Tampoco es serio suponer que la tesis de los BRICS de sustituir al dólar por el yuan, por el won o por el rublo sea una realidad. La realidad es que el dólar es el medio de cambio internacional, es la moneda de reserva internacional y en ese sentido garantiza la hegemonía, no la unipolaridad, la hegemonía americana. Pero los Estados Unidos han visto surgir rivales en la era post-1991 y su política de aranceles muy bajos, sin importarle al principio que la Unión Europea o los países asiáticos o incluso algunos países latinoamericanos tuviesen barreras arancelarias o pararancelarias, ha cambiado con Trump porque es un momento muy difícil en la política internacional. Hay una guerra en Europa, que es la guerra de Ucrania, hay una enorme contención en el mar del sur de la China alrededor de Taiwán. Hace una semana la China popular ha realizado maniobras de cerco alrededor de Taiwán muy intensas. Y entonces, en ese contexto, los Estados Unidos han decidido no solamente rectificar las asimetrías parlamentarias, las asimetrías arancelarias, sino también, digamos, restablecer o resetear las relaciones políticas mundiales a través de esta política arancelaria. Al ¿Me respecto, explico? La política, sí, sí, no, dígame. ¿usted considera que en sintonía con lo que está señalando, este podría ser el comienzo de un nuevo orden comercial a nivel global? Sí, yo creo que es eso. En este momento hay 150 países negociando justamente estas tarifas o aranceles que se han venido dando desde el 20 de enero y que ya se han dado de manera sistémica el 2 de abril. Si uno lee con atención, por ejemplo, la nota enviada por la Embajada del Perú en Washington, más allá de las consideraciones de los beneficios de los acuerdos arancelarios que el Perú ha tenido con los Estados Unidos y tiene dentro de la ley, eh, hay en el párrafo final una conclusión que es: infórmenos ustedes sobre las consecuencias de estos aranceles para nosotros poder hacer adaptaciones y adoptar políticas. En el fondo, por eso decía hace un instante, los Estados Unidos pueden cambiar la política comercial del mundo, pero el mundo no puede cambiar la política comercial de los Estados Unidos. Esto es una cuestión de realismo estructural, no es una cuestión de opinión o que uno esté a favor de los aranceles de Trump o uno esté a favor de los críticos de los aranceles en la Unión Europea. Claro, hay gente que es afectada por esto. Naturalmente esto produce un impacto en los mercados mundiales. Inicialmente suben las bolsas europeas, ahora algunas han empezado a caer, igual que las asiáticas. La bolsa de valores americana, que ayer había tenido una caída fuerte, hoy ha empezado a tener un rebote del 2,65%. El Dow, el Nasdaq ha tenido un rebote positivo del 3,58%. Entonces, naturalmente, no está definido aún el efecto de estos aranceles. Vayamos a la teoría económica para terminar. Independientemente de la búsqueda de la hegemonía americana y de desplegar su verdadero poder ante el mundo, uno conceptualmente
puede ser socialista o puede ser liberal. Y yo personalmente creo en las tesis de Bastiat, creo que las protecciones arancelarias son un obstáculo para el consumidor, para el productor, para el libre tránsito de las mercaderías y la libre producción de mercaderías, commodities, productos industriales, etcétera, 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 de manufacturas en general. Sin embargo, tengo que admitir que a lo largo de todo el siglo XX y los 25 primeros años de este siglo, han existido estructuras arancelarias en todos los países del mundo. Volviendo al ejemplo del Perú, había un selectivo al consumo sobre los automóviles importados de los Estados Unidos del 10%. Eso es una barrera para arancelaria. No es un arancel, pero es una barrera para arancelaria, disfrazada, que los estados utilizan para, digamos, cobrar tributos sobre los productos importados. Entonces yo tengo que darme cuenta que nunca hemos vivido en un mundo perfecto. Si nosotros vemos la evolución del siglo XX, se pasa del liberalismo en materia económica de los Estados Unidos a la Smoot-Hawley Tariff Act de 1930, que fracasa, establece aranceles muy altos, se une a la Gran Depresión, pero la Gran Depresión es sobre todo un fenómeno de mala política monetaria, secundariamente es un fenómeno de proteccionismo. Y entonces esto es corregido por Franklin Delano Roosevelt con la idea de los Reciprocal Trade Agreements en 1934. Es un poco la situación en la cual nos encontramos hoy. O sea, cuando se habla del Día de la Liberación y de la reciprocidad de aranceles, pues evidentemente se está pensando en esos términos. Bretton Woods, que crea el sistema monetario internacional en 1944, no se ocupa de los aranceles. O sea que la idea de los acuerdos recíprocos de aranceles dura de 1934 a 1947, en que empiezan las rondas GATT. Y las rondas GATT duran hasta 1995. El primer tratado de libre comercio es del 93. O sea que los Estados Unidos han seguido siendo el número uno, pasando a través de estos distintos sistemas. El GATT, que terminó con las rondas Uruguay en los 90, es el Acuerdo General de Comercio y Aranceles. Ahí se negociaba ítem por ítem. Naturalmente, cuando se funda la OMC y los Estados Unidos se adhieren a la OMC en 1995, ya se adopta una política global, pero esa política global nunca implicó el abandono de los aranceles o la paridad absoluta de los aranceles. Entonces el mundo ha estado navegando, por decirlo de alguna manera, en los últimos 30 años, en un sistema que no estaba definido. Por un lado, todos pensábamos que vivíamos en un régimen liberalizado. Los Estados Unidos cobraban mucho menos aranceles que otros países del mundo, parecía no importarles, hasta que ahora sí les importa. Y les importa por razones internas, de política interna. Doctor, sí. al respecto, sería bueno ver y profundizar acerca de las reacciones de los países que se están viendo afectados por estos y también las posiciones políticas al interior, pues, de la división en la derecha como producto de estas medidas, y estaría bueno pasar al siguiente bloque y ver con más detalle el plan que estaría detrás de estas medidas de Donald Trump, el plan concreto, según informan diversos medios de comunicación, en base a ideas de varios asesores que están en su gobierno en materia económica. Vamos a una pausa y regresamos.
Seguimos en Informe Extra analizando el paquete de aranceles anunciado por el gobierno de Donald Trump, acompañados por el doctor Francisco Tudela, consultor experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y ex canciller del Perú. En el bloque anterior, el doctor Tudela nos estaba comentando el contexto histórico en el que Donald Trump aplica estas medidas que pueden cambiar el orden del comercio a nivel global. Ahora, estas medidas, doctor, están siendo cuestionadas tanto por la izquierda radical, ¿no? Y también los socialdemócratas que de pronto ahora ahora son partidarios del libre comercio, como por sectores del liberalismo económico, bastantes, digamos, pensadores, intelectuales, liberales están cuestionando las medidas de Donald Trump. ¿Cómo evalúa estos cuestionamientos, principalmente por parte de los sectores liberales? Bueno, yo evalúo que los sectores liberales tienen una doctrina que es el laissez-faire, laissez-passer. Tal vez el autor más importante, la claridad en la exposición de los beneficios de evitar las protecciones, es Bastiat. Y Bastiat inspira a Hayek, a Friedman, a una serie de autores contemporáneos. Sin embargo, el mundo no se rige por ideales aplicados. O sea, yo entiendo que hay objeciones que yo también puedo tener al régimen arancelario como sistema genérico, digamos, como un sistema de economía mundial política. Pero las críticas del lado socialdemócrata no se tienen en pie porque ellos siempre han sido proteccionistas y dirigistas, y por lo tanto el dirigismo, como distorsiona los precios de las cosas, requiere el proteccionismo para controlar las importaciones y las exportaciones a precios regulados por el Estado. Entonces, esta súbita conversión de los socialistas al libre comercio para criticar a Trump es simplemente que se han subido al caballo de las críticas para criticar a Trump. Los liberales tienen razón en que la eliminación de los aranceles, digamos, favorece al consumidor de manera directa, pero por el otro lado están los factores políticos. Cuando se tienen estados que tienen estructuras ideológicas y por tanto estructuras de poder y proyecciones militares importantes tan diferentes como la China, que es totalitaria, de partido único, Claro. muy poco transparente en sus políticas económicas y que tiene aranceles que gravaban las exportaciones americanas. Por el otro lado, se tiene a Rusia, que es un estado vertical, que tiene un sistema que los propios rusos en sus documentos oficiales llaman la vertical del poder. En fin, todo está referido al Kremlin. Y se tiene los Estados Unidos, donde no hay un sistema de control político sobre el sistema empresarial, la producción, la generación de riqueza. Y entonces son sistemas muy diferentes. Y entonces cuando se hace la crítica, hay que tener en cuenta la realidad de las relaciones internacionales y de los actores que no siguen el mismo sistema de economía política en sus naciones. Y entonces esta es una confrontación política en el orden internacional. Luego hay un objetivo de la administración Trump, que es debilitar a China, que es un objetivo confesado durante la campaña. Lo hemos visto en acción en el caso de Panamá. O sea, un discurso, digamos, en el cual se dice que va a retomar Panamá, etcétera, 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 pero finalmente son los propios panameños quienes hacen una auditoría de la empresa china, que creo que es CK Hutchison, que controla la entrada y salida del canal, descubren que durante 3 años no han pagado impuestos y finalmente se llega al punto en el que BlackRock, una empresa americana, pues hace la compra de los intereses de Hutchison.
Entonces, naturalmente, lo que estamos viendo es una política de poder en el mundo que busca contener sobre todo a la China. Entonces, Claro. ese es el objetivo principal. Es decir, que más allá digamos, principios o doctrinas político-económicas liberales, que digamos son... ¿no? Se está yendo más por el realismo político. El liberalismo tiene doctrinas económicas, que yo creo que fundamentalmente son doctrinas sensatas, o sea, que se apoyan en lo que la humanidad ha experimentado. Pero, por otro lado, existe la realidad de la política internacional. Y la realidad de la política internacional no se explica por filosofías económicas sensatas, sino que se explica por realidades de poder político. Eso es, los dos grandes manuales de política internacional siguen siendo la guerra del Peloponeso de Tucídides y el Príncipe de Maquiavelo. Por desgracia, el mundo no es solo un espacio económico, es sobre todo un espacio político. Cuando hablamos de un realismo estructural al analizar las relaciones internacionales, nos vamos más allá de la terminología de Tucídides y de Maquiavelo y vemos que existe un sistema internacional en el cual no hay un gobierno mundial. Cada una de estas potencias actúa a su aire. O sea, la China plantea una civilización universal, una doctrina para una civilización universal, en la cual cada una de estas potencias interpreta a su manera los valores universales. Y entonces la China puede negar los derechos humanos porque su interpretación, a diferencia de los Estados Unidos o la Unión Europea, que los defiende. Entonces, el mundo político, la realidad política, está imbricada con la economía. La crítica a los aranceles es una crítica económica, cierta, pero no se puede poner de lado esa otra realidad que son las amenazas políticas. Y entonces lo que los Estados Unidos está haciendo en paralelo es no solo restablecer el equilibrio, o sea, es lo que hay llamado la reciprocidad arancelaria, sino que saben perfectamente que la reciprocidad arancelaria debilita a sus rivales y debilita a lo que en economía liberal se llaman los free riders, esto es, a aquellos que se aprovechan de la antigua política arancelaria baja de los Estados Unidos, manteniendo ellos aranceles más altos para obtener beneficios económicos. Entonces, lo que hace la administración Trump es corta de raíz a los free riders, pero no es que les impone los aranceles ciegamente, sino que los fuerza a negociar. Y lo que está pasando ahora es que hay 150 países, hay como 200 en el mundo, 190 y tantos, pero hay 150 de ellos que ya están negociando estos aranceles para tratar de eliminarlos o reducirlos. Hay otros como la China, que por razones ideológicas y de política y de prestigio internacional se han plantado y han dicho que no van a aceptar. Entonces el arancel inicial del Día de la Liberación, que llevaba los aranceles de la China al 54% frente a la reacción china, pues se calcula que puede subir al 110, 115%. Al respecto, naturalmente, doctor, eso afecta la economía china frontalmente. El mercado chino está en los Estados Unidos. Doctor Tudela, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la política arancelaria de la administración Trump con el doctor
Francisco Tudela. Doctor, entre los aranceles impuestos a diversos países, ¿no? Como bien señalaba, ya hay 150 que están tratando de negociar con Donald Trump, pero entre los países países que se están viendo afectados por los aranceles están importantes aliados de Estados Unidos como Israel, Japón y Corea del Sur. ¿Le sorprende que se haya incluido dentro de esta medida estos países? No, no me sorprende porque, digamos, esos países han sido aliados de los Estados Unidos bajo el régimen anterior, bajo el régimen vigente desde 1934, que era el régimen de los acuerdos de comercio recíprocos, y también del GATT desde 1947. O sea, digamos, lo que les está diciendo los Estados Unidos a los aliados es negociemos, no vayamos a la guerra comercial, vayamos a la paridad arancelaria. Entonces, naturalmente, hay un contexto político de oposición, porque la mayoría de los gobiernos de la Unión Europea son gobiernos, digamos, socialistas, que son contrarios a las doctrinas económicas de los Estados Unidos. Lo que está buscando los Estados Unidos es sobre todo una reestructuración de su economía interna, una reindustrialización para dar trabajo a grandes masas. La idea era que todo el mundo se iba a adaptar a la digitalización e iban a trabajar desde sus PCs y sus Macs, pero la realidad ha resultado mucho más compleja y naturalmente los Estados Unidos eh, son para los americanos. O sea, el mundo no puede pretender que los Estados Unidos favorezcan al mundo y no favorezcan a los americanos. Cada país favorece a sus ciudadanos y nunca acepta acuerdos que los puedan perjudicar. Entonces, esa es la política americana fundamentalmente. Sus aliados van a seguir siendo sus aliados porque necesitan a los Estados Unidos. No es una cuestión arancelaria la que va a llevar a una ruptura de Europa con los Estados Unidos. El día de hoy, por ejemplo, el secretario general de la OTAN, Rutte, ha dicho que la OTAN no puede ser indiferente al crecimiento militar de la China. Eso es una gran novedad, porque la China no está en el espacio geopolítico para el cual la OTAN fue diseñada. Pero súbitamente, el día de hoy, el secretario general de la OTAN pues plantea esta tesis, que la OTAN no puede ser militarmente indiferente al crecimiento militar de la China. Esto es un reflejo de las tensiones entre los Estados Unidos y la China, producidas, entre otras cosas, por la política arancelaria y las sanciones de la administración Trump, pero también de la administración Biden. Estas sanciones vienen de tiempo atrás. La mayor parte de las sanciones son de tipo arancelario. Hay quienes dicen, por ejemplo, ¿por qué no se incluye a Rusia en el tema de los Porque ya aranceles? tiene sanciones, me parece que es. Porque ya no tiene Claro, comercio con Occidente. Es una pérdida de tiempo sí, ponerles aranceles cuando las sanciones los han liquidado comercialmente de cara a efectivamente. Occidente. Entonces, hay una política de realidades económicas, por un lado, que son el desequilibrio arancelario, que está tratando de ser corregido por la administración Trump. Y por el otro lado, hay una batalla real respecto a la China y a lo que los Estados Unidos considera transgresiones, subsidios, medidas pararancelarias, dumping, etcétera, que la China realiza, porque no es una economía transparente. La China es un régimen de partido único dominado por el Partido Comunista. Las grandes empresas son empresas estatales, pero todas las empresas tienen vigilancia del partido. Están subordinadas al partido único, Al efectivamente. partido, claro. No, Entonces, eso hace que el yuan, por ejemplo, sea una moneda en la cual un ahorrista serio pues se lo piensa dos veces antes de ahorrar en yuanes, porque no sabe cómo funciona
el banco emisor, para no llamarlo central, de la China. Bueno, doctor, Entonces, en verdad el tema de China sería interesantísimo verlo como para un programa completo, porque en verdad las relaciones entre China y Estados Unidos y la tensión que se da en el Pacífico y el problema de Taiwán, que ahora Estados Unidos le ha impuesto aranceles diferentes a Taiwán, con lo cual de alguna manera indirecta estaría reconociéndolo como un Estado independiente, como ya en los años, en los hechos lo hace, ¿no? Pero definitivamente yo son... quisiera Dígame. hacer un último comentario porque nos queda, tengo entendido, muy poco tiempo. Ese último comentario es que los aranceles a la China afectan a las empresas o a los intereses económicos que deslocalizaron la economía americana y la colocaron en la China. La mayor parte de esos intereses han estado atados al Partido Demócrata. En pocas palabras, los aranceles también internamente dentro de los Estados Unidos golpean a muchos adversarios de la administración Trump. O sea, también hay un objetivo político interno. Se dice también que bajar las tasas de interés para aliviar el pago de la deuda americana, del déficit, etcétera, etcétera. Pero eso por el momento son teorías, son interpretaciones. Lo que es real es que esto establece un régimen de reciprocidad, obliga a negociar con los Estados Unidos un poco como en el año 34 con Roosevelt y el Reciprocal Trade Agreement, y por el otro lado ataca a los enemigos de los Estados Unidos. Vamos a llamarlos adversarios, para no llamarlos enemigos. Pero esa es la realidad. Esto es un poco más que una guerra comercial. Esto es una guerra para debilitar a los adversarios en términos geopolíticos. Doctor Tudela, como siempre, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.